Buenos días a todos. Hace unos años, cuando estaba dando una clase a unos jóvenes cristianos, se me ocurrió para hacerles reflexionar unas preguntas. Lo primero que les pregunté fue, ¿qué es lo que te imaginas estar haciendo en el año 2030? No hubo ninguna perplejidad, se lo tomaron, bueno, para pensar. Luego les pregunto, ¿qué te imaginas hacer en el año 2050? Más o menos lo mismo. Estoy hablando algo que sucedió en principios de la década de los 2000. Y luego hago una tercera pregunta y le digo, ¿qué es lo que te imaginas hacer en el año 2324 o en el 888.623? Allí ya la pregunta causó perplejidad. ¿Cómo? Me estás preguntando en un tiempo futuro en el cual yo ya estaré muerto, pero hace mucho tiempo. Y básicamente lo que surge en la mente de muchas personas ante una idea de estas es, bueno, yo ya estaré muerto para entonces y por lo tanto no estaré haciendo nada. Ahora bien, para el que conoce las escrituras, para el creyente en Cristo, ¿esto tiene sentido? Que me lo diga un ateo o un materialista, sí, lo puedo aceptar que es lo que él supone que evidentemente pensaría. Sí, todo acaba con el cerebro una vez que está muerto, la conciencia se pierde, fenece toda actividad. Esa es la visión materialista. La mente o el alma sería un epifenómeno del cerebro y punto. Se muere el cuerpo, se muere el cerebro y se acabó todo. Ya, no hay nada. Ahora, ya en el Antiguo Testamento, el Señor nos da algunos atisbos de que esto no es así, de que la muerte no es el final. Pero sin embargo, la mayoría de las promesas de Dios que premian la fidelidad a Él o el castigo por su desobediencia, fundamentalmente hallan su escenario en este mundo, en la vida terrenal. De tal manera de que el premio, el castigo, queda aquí. Pero ¿qué pasa? Y como bien sabemos, hay malvados que mueren felices en su cama. El caso de Mengele, por ejemplo, era un médico en Alemania nazi que hizo atrocidades con niños en los campos de concentración y muchas más cosas terribles. Él huyó de la justicia, no fue a los juicios de Nuremberg, huyó a la Argentina y luego después él muere apaciblemente luego de darse un buen baño en la playa en Brasil. Y uno diría, bueno, desde el punto de vista materialista, ateo, la justicia no tiene un lugar donde desplegarse porque ya este hombre ya acabó su vida. Sabemos bien claramente que la Biblia nos enseña algo muy diferente, que Dios es un Dios justo que va a premiar la fidelidad y va a castigar el pecado. Va a haber un juicio y ese juicio va a pormenorizar todo lo que los seres humanos hayan hecho, las cosas buenas como atenuante y las cosas malas como agravante del juicio. Unos para condenación en el juicio final y otros para bendición y premio en el tribunal de Cristo. Pero bueno, el hecho es que cuando Jesús viene al mundo y comienza a predicar, va a traer una perspectiva nueva que, aunque esbozada en el Antiguo Testamento, va a desplegarse en toda su extensión en el Nuevo Testamento. Y Jesús va a ponderar fundamentalmente en la vida futura. Un término que se va a aplicar para esto va a ser el término siglo venidero. Y vamos a ver pues que Dios realmente no tiene por intención que el hombre viviera un determinado número de décadas y muriera. La intención de Dios desde el principio es que el hombre tuviera una eternidad futura, no pasada, evidentemente, eso lo tiene Dios, pero sí naciera y viviera para siempre. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando Dios dispuso la prueba de la fidelidad del ser humano, si iba a ser fiel a Él y confiar en Él o no,
en este caso en Satanás, pues dio la oportunidad de que este enemigo de Dios tuviera la oportunidad de tentarles para así ser probados. Y efectivamente, ¿qué eligieron? Pues eligieron obedecer y confiar en Satanás y no en Jesús, perdón, no en el Padre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar luego? Que evidentemente eso los lleva a caer, a pecar contra Dios y son expulsados de la comunión con Dios. La expulsión de Edén básicamente señala que son expulsados de la comunión con Dios y por lo tanto pasan de la vida a la muerte. Ya no tienen acceso al árbol de la vida, ya hay querubines que lo impiden y ahora más bien están entregados a una vida física limitada con vejez, enfermedad y muerte por un determinado número de años que al principio era más o menos de varios siglos y luego se redujo a poco más de un siglo. De tal manera de que ahora la muerte espiritual, la eterna separación de Dios ya está instalada y la vida física, no obstante, dura un tiempo, pero una vez que termina, esa vida física desaparece totalmente y hay una condenación o una salvación. ¿Y cómo fue que Dios ha provisto que podamos ser salvos? Enviando a su Hijo amado Jesús para que Él muriera en la cruz pagando y satisfaciendo la justicia que nosotros teníamos que haber pagado. Él la paga para que así podamos ser justificados con la justicia de Jesús. Y y Dios Padre viera en nosotros la justicia de Cristo. Y por eso somos aceptos ante Él y justificados. Bien, ese era el amor de Dios, la provisión que Dios tiene para poder salvarnos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante entender que tenemos una perspectiva de eternidad, una vida venidera, y que todo no acaba, porque nosotros los que somos aquellos que son salvos, también morimos físicamente? Entonces, ¿qué es lo que sucede después de esa muerte? Bueno, hay una vida venidera y eso lo trae el Evangelio de Cristo con total claridad. Hay una vida venidera y eso tenemos que tenerlo muy presente. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo lo dice Pablo. El apóstol Pablo va a señalarlo también, pero luego vamos a ver lo que dice Jesús mismo. Fíjense cómo desglosa Pablo en Timoteo 4, verso 18, estas dos etapas vitales, la vida en la tierra y la vida venidera. Dice lo siguiente a Timoteo: la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. ¿Han entendido bien? De la vida presente y de la vida venidera. Ahora bien, Jesús mismo lo enfatiza de una manera más clara este desglose de vidas, hasta el punto que fíjese lo que va a decir en relación a aquellos que sufren pérdida por causa de Cristo, son perseguidos, muchas veces pierden a su familia, pierden sus propiedades, pierden su trabajo, pierden en fin, muchas cosas que pueden perder por causa de ser fieles a Cristo, del Evangelio. ¿Qué es lo que dice Jesús sobre estas personas? Respondiendo Jesús, dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, está hablando de la vida actual, la vida terrenal, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. O sea que de alguna manera va a haber parte de Dios en esta vida también una forma de compensar, pero dice luego, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, ya está hablando de que hay un siglo venidero, la vida eterna, que es importante tenerlo en cuenta. Que allí también será un escenario donde Dios podrá dar esa compensación, ese premio, ese galardón por la fidelidad a Él, pese a todas las pérdidas y todo el sufrimiento que hemos padecido en esta vida. Ahora, ese término que usa 100 veces, algunos quieren dárselo de manera literal, que van a ser 100 veces, es una metáfora, es lo que llaman hipérbole literaria. Una hipérbole literaria es una forma exagerada de decir algo para decir que algo
denota abundancia. Va a ser en abundancia, bendecido, compensado por parte de Dios. Esto ya se usa, Jesús no fue la primera persona que lo usó. En el Antiguo Testamento ya encontramos el uso de esta hipérbole en varios pasajes de la Escritura en el Antiguo Testamento. Por eso no es raro que Jesús, conociendo esa hipérbole, la haya usado también en su predicación, y por eso es que habla de esto. Muy bien, ahora vamos a pasar a una de las más extraordinarias palabras de Jesús que enfatizan este desglose de estos dos periodos vitales, y vamos a analizarlos porque vamos a descubrir de que las cosas que va a decir y va a prometer Jesús respecto a la fidelidad y al buen corazón que puede tener un creyente con respecto a Dios, van a prioritariamente no ser desplegadas en esta tierra, en esta vida terrenal presente, sino en la vida futura, o el siglo venidero, como suele decirse también. Estamos hablando del capítulo 5 de Mateo, concretamente de las bienaventuranzas de Jesús. Mateo 5, del verso 3 al verso 12. ¿Qué es lo que dice ahí? Vamos a ver los tiempos verbales y también los escenarios donde se aplican estos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados los que sienten necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, recordemos que, por cierto, reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. En Mateo se aplica el término reino de los cielos y en el resto de evangelios el reino de Dios. Pero es lo mismo. Lo que está diciendo es que el reino de Dios es desplegado en los cielos. Luego dice el segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos serán consolados. No dice aquí vamos a decir, es en tiempo futuro, pero no dice si será en esta tierra o en la siguiente. O mejor dicho, en la vida venidera. Puede ser que obviamente también vamos a ser consolados aquí. No está negando eso, pero lo pone indefinidamente. Sin embargo, vamos a ver otras bienaventuranzas que son más específicas, más concretas. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí ya encontramos algo curioso, porque cuando dice que recibirán la tierra por heredad, es bastante difícil de aplicarlo en la vida presente a los que se está refiriendo Jesús, porque en la época del Imperio Romano, obviamente había un imperio que no podían ellos recibir la tierra por heredad en esas circunstancias, y en tiempos futuros y siglos hasta el día de hoy, tampoco podemos ver que eso puede tener un cumplimiento aquí, en esta vida. Por lo tanto, esto es bastante inverosímil. Pero si nos referimos a la vida venidera, esto sí va a encontrar asidero en la vida futura. Vamos a ver lo que dice el siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Puede que en este mundo eso no suceda, pero en el mundo venidero con certeza sucederá. Luego dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tampoco aquí está la cosa muy definida. Puede ser aquí, pero también puede ser qué pasa con una persona que ha muerto martirizada por causa de la fe. Evidentemente en este mundo no va a recibir esa misericordia, pero sí la va a recibir en la vida venidera. Por lo tanto, aquí está abriendo ese desglose de una manera radical Jesús para decirnos que, bueno, puedes esperar algunas respuestas y promesas de Dios en este mundo, pero tienes que saber que si aquí no se aplican, van a ser aplicadas de todos modos en la vida venidera. Luego continúa, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, ver a Dios concretamente aquí lo veo bastante difícil. Debe ser ver a Dios en esa vida venidera, el cielo, donde puedan ver a Dios. Luego dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, eso sí puede darse incluso aquí. No hay ningún problema. Luego dice la siguiente, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, eso lo podemos interpretar de una manera más circunstancial, no posicional, porque eso ya en este momento ya son parte del reino de los cielos y lo serán en el futuro también, pero no es posicional, sino circunstancial. Bueno,
Por último, la última bienaventuranza dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí ya es absolutamente concreto el Señor para decirnos que ese escenario donde se va a dar el galardón es en los cielos. No dice en la tierra, en los cielos. Entonces, vamos a ver pues que los tiempos verbales denotan un futuro, una vida futura, en muchos de los casos de estas bienaventuranzas de una forma bastante concreta, que podemos recibir esos galardones y esa compensación por parte de Dios en el cielo, pero también en la tierra. No dice que solamente van a ser almas que están sentadas en una nube tocando arpas, como algunos por ahí han dicho en esos mitos absurdos, sino que sí, va a haber una experiencia celestial, pero también una experiencia en la tierra, porque aquí vamos a volver. Cuando el Apocalipsis habla del retorno de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, es justamente una forma metafórica. Algunos quieren pretender que es algo absolutamente literal, pero realmente no lo es. Que está diciendo que lo que antes se fue en Edén, cuando Dios se aparta del ser humano por su pecado, y cuando ya la redención es completa, al final, justo el arco que relaciona el principio de la Biblia con el final de la Biblia, nos dice que el reino de Dios vendrá también a la tierra. Por lo tanto, también habrá una experiencia no solo corporal por haber sido ya resucitado, sino también en el planeta Tierra. Cielos nuevos y tierra nueva es lo que habrá aquí. Y por lo tanto, también estaremos en ese siglo venidero con esas circunstancias y características que ahora podemos, mejor dicho, no podemos ni siquiera imaginar, pero serán bienaventuradas, serán maravillosas. Ahora, dice, ¿para qué nos dice esto? Un creyente puede decir, bueno, mira, lo que me estás contando yo ya me lo sé. ¿Qué novedad hay en esto? Yo ya sé que existe una vida futura y bueno. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué es esto importante de volver a enfatizar en este mensaje, en esta reflexión? ¿Por qué quiero enfatizar para que seamos plenamente conscientes de esto? Porque lamentablemente muchas veces los creyentes no somos, lo voy a incluir, plenamente conscientes de esta realidad. Y por eso nos perturba el corazón cuando sufrimos penalidades en este mundo y puede pasar por la mente pensar de que no hay una forma de escapar, no hay una salida, no hay una compensación posible porque ya pues al morir ya se acabó la oportunidad. Y podemos creer intelectualmente lo que la Biblia dice, pero no en nuestro corazón. En nuestro corazón todavía empezar pensando como los ateos materialistas, que en esta vida se acabó todo. Y sin poner la vista en lo que el Señor nos ha prometido de esa nueva vida. Si no fuese así, si no asumimos esas promesas de Jesucristo en su real dimensión, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a abordar las pruebas y las situaciones límite o incluso la misma muerte? Ha habido muchos casos de personas que por su fe han muerto, no solamente ellos, sino su familia al completo. En Corea, por ejemplo, en la guerra de Corea también hubo muchos casos de personas cristianas que fueron asesinados, familias completas. Y familias de cristianos que la mamá, el papá y los hijos tenían que asimilar el hecho de partir de este mundo. Si ellos hubiesen pensado de que no hay una vida venidera, hubiese sido verdaderamente mucho más espantoso y terrible para ellos. Pero en la esperanza bienaventurada de saber que a partir de ese momento, de ese segundo, de que su corazón dejara de latir, ellos pasarían a la otra realidad, y una realidad maravillosa. Y eso no es una muleta que haya que pensar, ya es que los creyentes se amparan en una especie de creencia falsa. No, eso lo señala la Biblia con rotundidad y Jesús lo dijo en muchas ocasiones para que sepamos y seamos plenamente conscientes de eso. Y las bienaventuranzas fueron escritas con ese propósito. Si no, ¿cuál sería el propósito de haber dicho Jesús las bienaventuranzas si no era precisamente con la idea de que seamos plenamente conscientes, aquellos que creen en Él y que le obedecen y que quieren seguirle, de que hay una vida venidera, que aquí no se acaba todo
y de que aunque aquí no veamos el fruto de nuestra fidelidad a Dios, sí lo vamos a ver en esa vida venidera. Eso es lo importante que debemos de saberlo. Fíjense que Jesús mismo, en otro pasaje, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, el verso 33, dice una cosa muy importante. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ese es el propósito de Jesús. Luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo ha sido derrotado por Jesús. Parece que ganas batallas, parece que las penalidades son batallas perdidas, pero la guerra nunca va a ser perdida para el creyente porque ya Cristo la ganó y ha permitido de que esa persona en victoria no vaya a la condenación después de morir, sino vaya a la salvación eterna, a una vida maravillosa y bienaventurada en la presencia de Dios, que ahora no podemos ni imaginar. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Esa es la realidad que debe ser plenamente consciente e instalada en la mente y en el corazón de cada creyente para poder soportar las tribulaciones que en la vida vamos a padecer. Unos más terribles, otros no tan terribles, pero todos deben estar instruidos y capacitados para poder tener esa victoria final. La victoria está ganada por Jesús y somos vencedores. Luego dice Pablo en Romanos capítulo 8 algo muy interesante. No voy a leer del 18 al 25 completo, sino la parte inicial y la parte final. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque en esperanza, dice la parte final, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Fíjense lo primero que dice, que las aflicciones del tiempo presente, por muy terribles que sean, que ha habido casos verdaderamente espantosos, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Es una gloria tan maravillosa, tan grande, que va a oscurecer absolutamente todo lo que hayamos sufrido en la vida. Ya sea por cualquier tipo de situación, o sea, puede ser por causa de la fe, o puede ser simplemente por causas que no tienen nada que ver con eso, simplemente enfermedades, padecimientos diversos, problemas familiares, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Por muchas razones podemos padecer dificultades en la vida y, sin embargo, eso no debe derrotarnos porque tenemos la victoria ganada. Hay un mundo venidero, un siglo venidero, va a haber una compensación por parte de Dios que posiblemente no se desglose en esta vida, pero sí en la vida venidera. Por lo tanto, no es una fe intangible, no es una fe que podamos decir, no, esto lo tengo, lo creo en la mente, pero en el corazón lo dudo. No, hay que creerlo en la mente y creerlo en el corazón. Porque si no, no vamos a poder soportar las pruebas y cada prueba nos va a dar un vapuleo terrible porque no estamos creyendo en esto. Esto es muy importante para poder tener victoria por encima de las aflicciones que podemos padecer. Fíjense, ya para ir terminando, lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues bien, vemos pues que aquí, para tener esa victoria, si todavía no has recibido a Jesucristo, debes de primero creer en Él para poder tener esta victoria ya ganada y para poder saber que tienes un destino eterno en el futuro, que es maravilloso. Aquellos que no han pasado por este paso de fe, evidentemente su destino es verdaderamente aterrador. Y ahí sí tienen con todo el derecho de verdaderamente consumirse de pavor, porque realmente no solamente pueden perder la vida, sino también perder la eternidad. Y eso es algo que no debemos de permitirlo y tenemos que por eso creer en Jesús para poder ser salvos. Es importante que si alguien que está escuchando esto todavía no ha recibido a Cristo,
porque no ha creído en Él. Por lo tanto, tienes la oportunidad de creer en Jesús, recibirlo en tu corazón para que puedas ser salvo. En el mundo podemos padecer muchas aflicciones de diverso tipo, e incluso la muerte. Pero el que cree en Jesús sabe que en esta vida no termina todo, pues hay una vida venidera, y cuando considera su bienaventurado futuro, sabe que nunca será derrotado por las pruebas que lleguen a su vida. Bien, hermanos, esto es todo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por vuestra atención.